Shalom, shalom, amada familia de la casa de Israel. El Eterno les bendiga poderosamente. Les saluda Miriam Aristaceja. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta píldora de bendición correspondiente a la parashá número 6, Toldot, que del plural Toldá significa generación, descendiente, historia, memoria, crónica, y que comprende la lectura del libro de Génesis capítulo 25, verso 19 al capítulo 28, verso 9. En esta ocasión daré lectura a la Liyot número 1, que comprende la lectura del capítulo 25, verso 19 al capítulo 26, verso 5. Hagamos la bendición por la lectura de la preciosa Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatam lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, en el nombre de Yeshua, el Rey de Israel. Amén y amén. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó a Ribca, hija de Betuel el aramí, de Padam Aram, hermana de Labán el aramí, para él por esposa. Y rogó Isaac al Eterno, al igual que su mujer, porque ella era estéril, y aceptó su ruego el Eterno y embarazó Ribca, su mujer. Pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. Entonces ella dijo: si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar al Eterno. Y le contestó el Eterno: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos de tus entrañas se separarán, y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor. Se completaron sus días para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. Salió el primero, rojizo, todo él peludo, como un mantón de pelo, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, con su mano haciendo el talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. E Isaac era de la edad de 60 años cuando ellos fueron dados a luz. Crecieron los niños, y fue Esaú un hombre experto en cazar, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre íntegro, que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú porque de su casa él comía, mientras que Ribca amaba a Jacob. Cocinó Jacob un guiso, y entonces llegó Esaú del campo, y estaba cansado. Entonces dijo Esaú a Jacob: dame a engullir, por favor, de este guiso rojo, pues ya estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom. Le contestó Jacob: vende como el día es claro tu primogenitura a mí. Y dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, entonces ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces dijo a Jacob: júrame como el día es claro. Le juró Esaú y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Comió Esaú, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hubo hambruna en la tierra, aparte de la hambruna primera, que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los Pelishtim, en Gerar. Se mostró a él el Eterno y dijo: no bajes a Egipto, habita en él la tierra que yo te daré. Peregrina en la tierra esta y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y cumpliré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Aumentaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y entregaré a tu descendencia todas estas tierras, y se bendecirán por tu descendencia todas las naciones de la tierra. Por causa que oyó Abraham mi voz, cuidó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Baruch Hashem. Daré ahora lectura al documento de MC Shalom Internacional, correspondiente a esta primera lilla. Capítulo 25 de Génesis, verso 19 al 21. Aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac,
Isaac tenía 40 años cuando tomó como esposa a Ribca, la hija de Betuel el aramita de Padam Aram, hermana de Labán el aramita. Isaac rogó a Yahweh en favor de su esposa porque era estéril, y Yahweh respondió a su ruego y su esposa Ribca concibió. El doctor Blatt observa que muchas de las mujeres hebreas han sido estériles: Sara, Ribca, Rachel y Hannah, la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. Isaac y Ribca tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos y Hannah fue estéril durante 19 años, según el Midrash. En el versículo 26 está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaú y a Jacob. Esto significa que Isaac tuvo que orar durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa de que la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Esto nos enseña varias cosas. Primero, que el camino con el Eterno no es un camino fácil, está lleno de problemas y motivos para tirar la toalla. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de la vida. Segundo, el camino de fe, emuná, tanto de Abraham como de Isaac, consistía en confiar en el Eterno para la solución de cada problema que humanamente era imposible resolver. Es interesante ver que las palabras del Eterno a Moshe en Éxodo, Shemot capítulo 6, verso 3 nos dice: Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. ¿No me hice conocer a ellos por mi nombre Yud-Hei-Vah-Hei, Yahweh? Versión Kadosh. Nos están dando una clara expresión de la multiforme gracia de Yud-Hei-Vah-Hei al hacer este tipo de referencias y al manifestar a partes de su carácter detrás de un apelativo o nombre, el Shaddai, el todo suficiente o el todopoderoso. Solo al entender e interiorizar esta verdad en nuestro ser, logramos ingresar a los niveles espirituales donde la provisión a todas nuestras necesidades está a nuestro alcance. Además, no es coincidencia que las grandes mujeres de las Escrituras fueran estériles. Es sabido que Yud-Hei-Vah-Hei es el único que puede dar vida, y todas las criaturas bebés que llegan a este mundo vienen únicamente por voluntad divina. Los hijos son un regalo de Yud-Hei-Vah-Hei. Salmo 127, verso 3 al 5. El caso de la esterilidad ha llamado nuestra atención al verla establecida en las mujeres de mayor rango espiritual en la Escritura, debido al inminente valor que ellas poseían en el desarrollo del plan bíblico. Las palabras estéril y esterilidad presentan la misma raíz de la palabra esterilizado. Podemos discernir de esto algo muy especial, y es el que existen vientres que el mismo Eterno ha guardado en esterilidad como estrategia de esterilización, para incubar una nueva vida que Yud-Hei-Vah-Hei nos da con la capacidad de transformar una generación. En Job 1:21 dice: Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Versión Kadosh. En el capítulo 25, verso 22 nos dice: pero los niños combatían en su vientre, y ella dijo: si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir a Yahweh. La palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban es ratzatz, que significa luchar. Esta palabra viene de la raíz ratz, que significa correr. Los sabios interpretan esto como que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. El Midrash dice que cuando Ribca pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella, agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esaú se agitaba para salir. El doctor Blatt concluye: los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo?
Al final tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno. ¿A dónde fue? Según el Midrash, incluyendo el libro de Yazar, fue a la tierra de Morá y consultó en la casa de Shem y Eber. Ellos le dijeron una respuesta divina. El Midrash cuenta que Ribka había sido destinada para dar a luz las 12 tribus de Israel. Pero por sus constantes quejas durante su embarazo perdió ese privilegio y fue dada a las 4 esposas de Jacob. En el capítulo 25, verso 23 de Génesis nos dice: Y Yahweh le contestó: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo, un pueblo será más poderoso que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta lucha estaba dada por el hecho de que eran 2 naciones. Estas jugarían un papel muy importante en la historia. Jacob es el padre de Israel, y Esaú es el padre de Edom y el Imperio Romano. La rivalidad de estas 2 naciones está dada porque tendrían ideologías diferentes, hasta el punto de ser irreconciliables. Debemos entender que desde el vientre ya el Eterno había determinado direcciones diferentes para los 2. ¿Cómo poder reconciliar lo que Yuhei Bajei mismo ha establecido diferente? Solo nos queda, a través del conocimiento de todo el plan bíblico, identificar los poderosos propósitos del Eterno detrás de cada una de sus decisiones. En el capítulo 25, verso 25, nos dice: El primero salió rojo, todo como un manto velloso, así que lo llamaron Esaú velludo. El primero salió rubicundo, su tez era rojiza y era igual de velludo que una prenda de lana. Lo rojizo de su piel presagiaba su carácter sanguíneo, nos dice Rashi en el Humash. El capítulo 25, verso 26 nos dice: Luego salió su hermano, agarrado del talón de Esaú, así que lo llamaron Jacob, agarratalón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos. Rashi cita el Midrash, que afirma que Jacob estaba justificado en intentar ser el primogénito porque había sido concebido antes que Esaú, por lo que Jacob legítimamente también tendría que haber nacido antes. En el capítulo 25, verso 27 dice: Cuando los niños crecieron, Esaú se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Había una diferencia muy marcada entre estos 2 hermanos. Uno era diestro cazador, mientras que el otro era un hombre manso. La palabra usada para cazador en este pasaje es sayid, que significa cazar, pero esta a su vez viene de la palabra sud, que significa yacer al lado, espera. En otras palabras, acechar, dando la idea de que Esaú era alguien que estaba al acecho esperando el momento oportuno para atacar. Jacob, por su parte, era manso, lo contrario de su hermano. La palabra usada para manso es tam, que significa íntegro. Esta a su vez viene de la raíz tamam, que significa completo, íntegro, en el sentido de que no le falta nada. Lo que podemos entender es que Jacob era totalmente íntegro, o lo que es lo mismo, íntegro en todas las áreas de la vida. El comentario del Humash dice: hasta que se hicieron adultos, es decir, hasta que llegaron a la edad de Bar Mishvah, ambos eran relativamente parecidos el uno al otro, y las travesuras de Esaú podían atribuirse a su inmadurez. Pero a partir de los 13 años de edad empezaron a manifestarse las diferencias esenciales entre ambos. Cuando Esaú se volvió a la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudios, Esaú se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, sino que se hizo experto en engañar a su padre, haciéndole preguntas que lo hacían parecer como una persona extremadamente santa. Por ejemplo, solía preguntarle cómo había que diezmar la sal y la paja, a pesar de que sabía perfectamente que el precepto del diezmo no aplicaba a dichos elementos. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndolo a conciencia, por ejemplo, cazando presas para ponerlas en la boca de su padre, para que Isaac pudiera comer carne fresca y sabrosa. Por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral, que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba arteramente, y pasaba todo el tiempo en las tiendas de estudio de Shem y Eber. Adverbio moral.
La definición de arteramente, que está relacionado de manera artera, con cautela, astucia, artimaña, triquiñuela, añagaza, sagacidad, cautela, engaño, maquiavelismo, cazurrería, arte, habilidad, hipocresía, disimulo, picardía, fullería, perfidia, refinamiento y sagacidad. El doctor Vlad agrega: otra opción sería interpretar esta palabra en relación con Génesis 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. El libro de Yazar dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. En el capítulo 25, verso 29 dice: una vez, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú vino del campo hambriento. La palabra usada para hambriento es ayef, que significa cansar, desfallecer, desmayar, por lo que podemos entender que Esaú estaba a punto de desmayarse producto del hambre y el cansancio. El doctor Vlad expone que según el Talmud era el día de la muerte de Abraham y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto. Según el Midrash, Esaú volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod y 2 de sus hombres. En el capítulo 25, verso 31 dice: pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. El título de primogénito hacía que el que lo tuviera recibiera un trato especial. Es decir, el primogénito tendría más derechos y beneficios que los demás. El mayor tenía el derecho de representar a la familia y servir como sacerdotes con los sacrificios. El comentario del Humash dice: pero cuanto antes de la época del Mishkan, tabernáculo, los primogénitos eran los que llevaban a cabo el servicio de los sacrificios. Jacob se dijo: ¿acaso este malvado se presentará a ofrendar los sacrificios? Ese fue el motivo por el cual hizo todo lo posible por obtener la primogenitura. En una nota de edición de MC nos dice: cabe destacar en este momento, esperando que todos los hermanos que inician sus estudios de Parashá, porción semanal, puedan tener la claridad en cuanto al recurso utilizado por nosotros llamado el Midrash, el cual es el comentario de los rabinos más destacados en la historia literaria de Israel y quienes, por ocupar lugares de eminencia en cuanto a sus capacidades y entendimiento literario de la Torá, nos permiten tener perspectivas más amplias de lo implícito y subjetivo del mensaje profético de las Sagradas Escrituras hebreas. Sin embargo, no necesariamente el lector y estudiante de Torá tiene la obligación de estar de acuerdo con dichos comentarios. En el capítulo 25, verso 32 al 34 dice: y Esaú dijo: estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo: júrame primero. De manera que él le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob entonces le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así Esaú menospreció su primogenitura. Cuando las cosas están bien, todos son fieles a Yuhei Bajei y su palabra. Pero en los momentos difíciles es donde se observa de qué está hecha una persona. Es ahí precisamente donde los frutos reales salen a luz. Para Jacob, lo más importante era lo espiritual, puesto que su mirada estaba fija en la primogenitura, con todo lo que incluía, mientras que Esaú solo pensaba en lo material, en vivir el momento, tanto así que menospreció su primogenitura por un poco de comida. La palabra usada para menospreciar es basá, que significa desestimar, abatir, desechar, despreciable, despreciar, tener en poca estima, menospreciar, poco, vil, es decir, que vio su primogenitura como algo vil, despreciable, desechable, etc. En Génesis capítulo 26, verso 2 dice: Yahweh se le había aparecido y le había dicho: no bajes a Mizraim, quédate en la tierra que yo te señalo. Debido a la hambruna, Isaac decidió bajar a Egipto como lo hizo su padre, pero Yahweh se lo impidió. La palabra usada para bajar es yarad, que es usada tanto literal como figuradamente y que significa caer, descender, etc. Es decir,
que no solo significaba ir a Egipto físicamente, sino que esto sería un acto de descenso espiritual, ya que Egipto era una alegoría al mundo. El comentario del Al-Humash dice: cuando Isaac fue atado al altar, pasó a ser comparado con una ofrenda de elevación, un holocausto que se consume por completo sobre el altar. Así como esa ofrenda no puede sacarse del patio del templo, Isaac tampoco podía salir del suelo sagrado de la Tierra Santa. El doctor Vlad dice, cita el Midrash dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para Isaac. Egipto representa el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Eterno confiando en sus promesas? Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. En el capítulo 26 de Génesis, verso 3, dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, y yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje, en cumplimiento del juramento que hice a tu padre Abraham. Esta es la promesa a la cual Isaac tenía que aferrarse, que sin importar lo que pase, Yuhei Bajei suplirá. El temer a las circunstancias es desconfianza en la palabra del Eterno, por consiguiente es pecado. Por eso la Escritura nos dice que lo que no procede de fe es pecado, en Romanos 14:23. Estas tierras pertenecen al linaje de Israel, y nosotros como Efraín, ovejas perdidas de la casa de Israel, somos herederos. El comentario del Humash dice: Dios le aseguró a Isaac que a pesar de la hambruna le daría su bendición y suficientes tierras de pastoreo. En el capítulo 26, verso 4 al 5. Haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje, por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Por una parte estaba la promesa de sostén en medio de la crisis económica que estaba aconteciendo, y por otra, la fidelidad de Abraham como garantía del cumplimiento de la promesa en Isaac de ser un pueblo numeroso. Abraham es un hombre de fe, emuná, debido a su obediencia. El doctor Blatt resalta 5 palabras usadas en esta declaración. 1. Voz. Abraham obedeció mi voz. En hebreo, Shama Abraham Bekoli. Tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno en el caminar diario en la relación íntima con Él, como está escrito en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. 2. Guardar. Y guardó mi ordenanza. En hebreo, Vayishmor Mishmarti. Literalmente, y guardó mi guardia. Según Rashi, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. 3. Mandamientos. Mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre, etc. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torah. 4. Estatutos. Mis estatutos. En hebreo, jukotai. Son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal más que contra los otros. Mandamientos. Por ejemplo, no comer cerdo y no vestir mezclas de lana y lino. 5. Leyes. Y mis leyes. En hebreo, betoratai, de la palabra Torah, instrucción, enseñanza. Según Rashi se refiere tanto a la Torah, que fue luego escrita en el Sinaí.
como la Torá oral, que también fue dada en Sinaí. Estas 5 palabras corresponden a los 5 libros de Moshe. En Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. En Shemot se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar: Pesach, Éxodo 12:13, y Shabbat, Éxodo 31. En Vayikra son mencionados todos los mandamientos que fueron dados en Sinaí, Levítico 27:34. En Bamidbar se encuentran el yuk por excelencia, la vaca roja, números 19. Y en Devarim hay una repetición y ampliación de la Torá, una segunda Torá, Deuteronomio 29, verso 1 al 19. Baruch Hashem. Hagamos la bendición por la preciosa Torá, por esta lectura que nos es permitida el día de hoy. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, behayei olam, natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, en el nombre de Yeshua, el Rey de Israel. Amén y amén. Amada casa de Israel, si te gustó este audio, regálanos un like. Y si es posible, comparte esta preciosa bendición dada a través del estudio de la Torá. Recuerda que nos es dada para leerla, para estudiarla, para reflexionar en ella, para ponerla por obra, para compartirla a los demás. Suscríbete dándole a la campanita y comparte esta bendición con las personas que están cerca de ti. Que el Eterno te bendiga y te dé una preciosa semana. Shalom, shalom, amada familia de la casa de Israel.